Les damos la más cordial bienvenida a esta edición de marzo del Foro de Conservación de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural. Es un gusto saludarles y es un gusto también presentar a nuestros ponentes del día de hoy, nuestra estimadísima coordinadora Mari Carmen Castro y el equipo de investigación del Laboratorio Códice, así como la investigadora Rosa Casanova, que también tenemos el honor de contar con su participación en este día. Nuestra primera ponencia es sobre la antigua Basílica de Guadalupe, su importancia política, religiosa y social en un espacio temporal de 1895 al año 2000, y va a estar impartida por María del Carmen Castro Barrera. Ella estudió la licenciatura en Restauración de Bienes Muebles en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete. Cuenta con una maestría en Humanismo y Culturas en el Instituto Cultural Helénico, fue profesora del ENCRIM y recibió el premio Paul Coremans 1992 a la mejor investigación en restauración sobre campanas antiguas e investigaciones relacionadas con el uso de nanotecnología aplicada a la conservación. Mari Carmen es restaurador perito de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, ha participado en varios proyectos institucionales y privados desde hace 30 años, fue directora de Conservación e Investigación de esta coordinación de 2005 a 2008 y de 2012 a 2016, y a partir de 2019 se desempeña como coordinadora nacional. Es miembro del Consejo del Centro Internacional para el Estudio de la Conservación y Restauración de Bienes Culturales, ICROM, y forma parte de los consejos de especialidad de conservación, arqueología y monumentos históricos, y de los consejos de área de conservación y museos y exposiciones del instituto. Mari Carmen, pues la más cordial bienvenida a este espacio ahora de foro. El espacio es tuyo, adelante con tu intervención sobre la antigua Basílica de Guadalupe. Muchas gracias, Gaby. Celebro esta forma ahora de presentación del foro con moderadores invitados y bueno, pues espero que sea de interés lo que les quiero presentar. Comparto la pantalla. Si la están viendo, les pediría que me lo confirmaran para... Sí, la vemos. Todavía no está en modo presentación, si quieres poner el... exacto, voy a eso. Ahí está ya. Sí. Creo que ya quedó, ¿verdad? Sí, sí, adelante. se ve. Qué bueno. Bueno, pues voy a también achicar a ver si eso hace que no estorbe la visión de la información. Pues agradezco mucho al foro que me hayan permitido presentar esta investigación que hice. La hice hace ya unos 3 años, un poco más. Empecé haber sido desde el 2019 a trabajar después de haber realizado la maestría en este tema que me interesaba presentar como tema de tesis, porque pues en lo que es una maestría de Humanismo y Culturas, me parecía que cabía bien algo tanto relacionado con un bien cultural como obviamente desde el punto de vista y trabajo de la conservación del patrimonio, que es obviamente mi licenciatura. En ese sentido, también incursioné ahora por pues, lo que es la investigación histórica, que como ustedes saben, pues, en mi currículum tengo más trabajo tanto técnico como de ciencia aplicada, me refiero al área de ciencias naturales, ¿no? Que es aplicada a la conservación del patrimonio cultural, y ahora pues me parecía una buena oportunidad probar el hacer un estudio histórico, y para ello pues recurrí a una investigación y a unos trabajos que ya se habían realizado en la antigua Basílica de Guadalupe. De hecho, estuve muy en contacto con un trabajo de conservación que se hizo ahí, pero también con la información que ya desde antes Jaime Cuadrielo había participado en una investigación desde el Instituto de Investigaciones Estéticas. A ver si ya entra la información. Ya, creo que ya. Bueno, como les decía, Jaime Cuadrielo hace una investigación sobre todo en un periodo de la historia de la Basílica, que es en la coronación de la Virgen de Guadalupe en 1895, pero hace un análisis de los bienes culturales, en este caso la pintura de tamaño
mural monumental que está justamente en la nave central y que tiene información sobre el interés del clero de hablar sobre el acontecimiento de las apariciones y cómo esto le daba fuerza después de la Reforma a la Iglesia cuando fue tan golpeado por el periodo juarista. Pero bueno, quiero comenzar desde el inicio. Voy a tratar de ser muy sintética para no aburrirles y para que de alguna manera tenga efecto lo que les quiero presentar. El objetivo principal de esta investigación es documentar a través de un estudio de caso el papel que ha jugado la Iglesia, el Estado y la sociedad en la conservación de los bienes culturales, básicamente de carácter religioso en México, partiendo de los valores y significados atribuidos a dichos bienes. Como les decía, la Basílica de Guadalupe, actual templo expiatorio a Cristo Rey, es un ejemplo, desde mi punto de vista, muy expresivo de ello, ya que este inmueble ha sido resignificado por el clero como baluarte político, religioso y social frente al Estado. Por eso es que escogí este lapso de tiempo, aunque es muy largo, es desde 1895 al año 2000, pero es significativo por lo que vamos a ver a continuación. En el plano de la historia de la arquitectura, generalmente se ha puesto el énfasis sobre los estilos, las órdenes religiosas, las técnicas constructivas, y en este caso el análisis busca sobre todo relacionar las características estilísticas y valores con uno o varios hechos históricos relevantes o conflictivos, como fueron, ya mencionaba yo, la Reforma. De hecho, también desde mi punto de vista, los bienes que contiene expresan por sí mismo los intereses de la Iglesia frente al Estado. Esto va desde la segunda mitad del siglo XIX y los primeros años del siglo XX. Después de los primeros años del siglo XX hay un lapso largo hasta el momento en que se da el jubileo en el año 2000. Entonces, estos eventos a los que hago referencia básicamente se tratan de la coronación de la Virgen de Guadalupe en 1895. Estamos hablando del periodo del Porfiriato. El cuarto centenario de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en 1931, cuando es la Guerra Cristera, y como ya les comentaba, la reapertura de la antigua Basílica de Guadalupe en el año jubilar y el segundo Congreso Eucarístico en el año 2000. Aquí hay una cita que me gusta de Florescano, ahora recordándolo, que lamentablemente falleció en este año, a principios de este año, hace muy poco, hace un mes aproximadamente, que dice: el patrimonio nacional no es un hecho dado, una entidad existente en sí misma, sino una construcción histórica, producto de un proceso en el que participan los intereses de las distintas clases que conforman la nación. Aquí, pues, lo que se da es justamente una pugna entre la Iglesia y el Estado. Para poder hablar de lo que sucedió, sobre todo antes del periodo de Reforma y en el periodo de Reforma aquí en México, y también pues después quizá con el Porfiriato, es importante manejar algunos antecedentes de lo ocurrido en Italia, sobre todo en el ámbito religioso y político. ¿Qué sucede? Pues no sé si recuerdan, pero hay una influencia de las nuevas ideas de la Revolución Francesa y un proceso de secularización durante el siglo XIX que no es que implique la desaparición de la religión tradicional, sino un cambio en las manifestaciones religiosas, tanto privadas como públicas. Se generan las reformas liberales de 1831 y 1848. El Papa Gregorio VI, estamos hablando del periodo de 1830 a 1846, es justamente considerado como conservador, ya que está en oposición a estas reformas liberales. Sin embargo,
quien lo suple después es el Papa Pío XI, que en 1846 se le considera más liberal, por lo que el gobierno austriaco, que estaba en ese momento pues tratando de manejar a Italia, ¿no? Intenta vetarlo para evitar su ascenso. Pues al final del día, el propio Papa, a pesar de que pide la liberación de presos políticos, genera en todo el ambiente italiano sublevaciones muy violentas, y entonces esto hace que él mismo pues recule, podríamos decir, y decida que mejor no va a apoyar al movimiento revolucionario y se mantiene neutral frente a Austria. El Papa en ese momento huye a Gaeta, que está en el Reino de las Dos Sicilias, y se nombra por parte de Víctor Manuel, que está como el rey en lo que sería el gobierno Piamonte, la monarquía piemontés, a Giuseppe Sicardi, que es quien hace justamente esta propuesta de reformas sociales y económicas para buscar una Italia más moderna y burguesa. Entonces, estas implicaciones laicistas son rechazadas por la Iglesia Católica y empieza a darse un conflicto entre la monarquía de Saboya y el papado. ¿Qué es lo que al final del día implica esto? Pues que al haber este proceso de unificación italiana, en donde ya estamos hablando de un gobierno más liberal, el Estado papal, el Estado pontificio, va perdiendo fuerza, y por lo mismo, el que aparentemente era un papa liberal se empieza a volver más duro y conservador para poder evitar que se le salga este proceso de las manos. Y entonces promulga la encíclica Quanta Cura, que menciona en una de sus apéndices la Syllabus Errorum. Aquí lo vamos a poder ver. ...80 proposiciones condenatorias a las doctrinas del momento. O sea, estas declaratorias van contra el panteísmo, el naturalismo, el liberalismo y otras sociedades secretas que pudieran existir, con el fin de fortalecer la religión católica. Y también, por otro lado, lo que le llaman la infalibilidad papal, o sea, no cualquier cosa que diga el Papa es verdad. Esto fue ya muy complicado sostenerlo en 1870, y el ejército piamontés entra a Roma, desaparece el Estado del Vaticano, y en 1929 después otra vez resurge como ciudad del Vaticano, pero eso lo veremos más adelante. Algo que es importante también mencionar es el dogma de la Inmaculada Concepción. ¿Por qué? Porque en este periodo también, para poder lograr pues que no se nos desmoronara la religión católica, entender que la concepción de la Virgen había sido por gracia divina, y que esto lo teníamos que considerar como un acto de fe. Se le da mucha fuerza al rito mariano, y hay en este momento, muchos eventos relacionados con las vírgenes que debían de cumplir requisitos importantes, tenían que tener ya cierta antigüedad en las oraciones de los pueblos en los diferentes países, como la Virgen de Lourdes. O sea, esta devoción tenía que estar activa desde hace por lo menos medio siglo, y que esto se podía reforzar con actividades que las veneraran. Por lo mismo, se propone, después del periodo de la Reforma,
que en 1895 se haga aquí en México la coronación de la Virgen de Guadalupe, que cumplía con los requisitos que pedían para estos eventos de celebración. La reforma en México, como ustedes saben, pues generó la destrucción de gran parte de nuestro patrimonio. Justo la ley Lerdo fue lo que pues dio inicio a la expropiación de los inmuebles religiosos y también en muchos de los casos la destrucción. La antigua Basílica de Guadalupe, afortunadamente, no fue destruida. Sin embargo, muchos de los bienes que están ahí estaban ahí como su acervo, sí fueron pues vendidos, robados. Estamos hablando obviamente de platería, de cuadros, de incluso indumentaria religiosa, pero el inmueble quedó afortunadamente ileso. No fue así el caso del exconvento de San Francisco. Si ustedes recuerdan, está totalmente desmembrado, mutilado, destruido. Era uno de los conventos más grandes que había en la Ciudad de México. Ustedes pueden ver lo que queda actualmente. Aquí tenemos a la izquierda el plano de todo el terreno que ocupaba este templo. Bueno, no este templo, este convento, perdón, y solamente lo que está marcado con la flecha azul en rojo, que lo pueden ver en un plano actual de la Ciudad de México, es lo que nos queda de este hermoso convento. De hecho, ahorita solamente podemos acceder por la entrada lateral, ya que la entrada frontal fue destruida. Así se podía observar. Aquí está lo que sería, si recuerdan, el Sambors de los Azulejos, en la calle de Tacuba, y la desaparición del ex convento de San Francisco, ya sustituido por algunos otros edificios a principios del siglo XX. Otro caso es el ex convento de San Bernardo, quienes han ido al centro en lo que ahora es la calle de 20 de noviembre frente al edificio del Palacio de Hierro. Este templo era un convento de monjas. Aquí podemos ver cómo están las dos fachadas unidas, que son características de estos conventos de monjas. Existía un edificio que se llamaba la Fábrica de la Hormiga, lo destruyen, pero a la vez para poder salvar la fachada y ya que estaba pues decidido que se iba a hacer la avenida 20 de noviembre para comunicar las áreas más distantes del centro de la Ciudad de México hacia la catedral, hacia el Zócalo, el arquitecto, y la coincidencia, un arquitecto Urquiaga, que seguramente ha de haber sido familiar del arquitecto Urquiaga que nosotros hemos conocido, traslada esta fachada, la desarman de manera lateral. Por eso es que es un poco incomprensible la estructura de lo que es San Bernardo. Aquí podemos ver, cómo abren la avenida 20 de noviembre. Aquí se ve el templo de San Bernardo en la esquina, ya con la reconstrucción de lo que era esta fachada y la catedral al fondo. En el periodo de Porfirio Díaz y su esposa Carmen Romero Rubio, a pesar de que se había dado este proceso terrible, destructivo del patrimonio cultural y al final del día, muchos de los hacendados que se habían hecho de estos bienes de la iglesia, que no nada más eran los conservadores y liberales, sino al final del día también hubo mucha entrada de extranjeros, si en un inicio la intención había sido desamortizar los bienes
con el periodo juarista, ahora otra vez quedaban amortizados porque pasaron de unas manos a otras. La economía no iba mucho mejor para las clases sociales más bajas. Sin embargo, sí hay una intención por parte del porfiriato de industrializar más el país. Ustedes saben que hay mucha inversión extranjera, hay incluso la construcción de estas vías ferroviarias. Sin embargo, no sigue siendo pareja la distribución de la riqueza y hay mucha desigualdad. Pero lo que sí hace Porfirio Díaz, a diferencia ya de Juárez, es pactar otra vez con el clero y hay como una especie de amnistía y de apoyo no totalmente abierto. Por ejemplo, sí había festejos o situaciones en las que asistía la esposa de Porfirio Díaz, pero no el presidente. Por otro lado, también estaba el tema de la antiaparicionismo. ¿Por qué es importante mencionarlo? Bueno, porque después, sobre todo en el periodo cristero, esto lo retoman Calles y Morones para aprovechar y quitarle fuerza al clero católico. Pero bueno, aquí, ¿por qué lo menciono? Porque Sánchez Camacho, que es un obispo que está en Tamaulipas, no está de acuerdo que se genere un proceso de festejo ahora por la coronación de la Virgen en 1895 y decide ponerse en contra de que se le dé este impulso a esta situación, que es un interés netamente del Vaticano, sino que lo que quiere es fundar otra iglesia, que no sea la Iglesia Católica Romana, sino la Iglesia Católica Mexicana. Y también en este periodo tenemos a un personaje muy importante. Antes de hablar de Icaz Balseta, quisiera mencionar, me voy a adelantar un poco, a Labastida. El obispo Labastida fue uno de los pues luchadores para que después de la reforma la iglesia pudiera volver a tener ese control de los bienes y de la política de alguna manera, y se pone en contra del propio Juárez, trata de hacer algunas alianzas con Maximiliano, pero no lo logra. Y Maximiliano, además que ya acaba fusilado, no estaba del todo de acuerdo con que la iglesia recuperara los bienes que ya habían sido desamortizados. Labastida, que es este obispo tan importante, es Pelayo Antonio de Labastida y Dávalos, viaja a Italia y acaba siendo muy cercano al Papa Pío IX, que como ya les había mencionado en todo este proceso italiano, había sido un personaje central, y por lo mismo podemos ver mucha similitud que hay como esta contra tanto de las reformas liberales en Italia como de las reformas liberales acá en México. Él se toma entonces este papel y con su sobrino, también un cercano clérigo a lo que es el Vaticano, Antonio Plancarte y Labastida, empiezan a maquinar la posibilidad de generar la coronación, esta celebración tan importante de la coronación de la Virgen. Nada más regresando a lo que les había mencionado hace un momento, Icaz Balseta, historiador muy reconocido de la época, se basa en algunos temas que había ya informado sobre que Juan Bautista Muñoz habla sobre que en la época de Sahagún ninguno de los franciscanos
habían mencionado a la Virgen de Guadalupe, a las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Entonces, retomando esto, Ignacio Manuel Altamirano advierte que este silencio de los cronistas franciscanos, pues, preocupa, y así como también el que Joaquín García y Casbalceta, en la biografía que hace de Zumárraga, no mencione nada al respecto. Por lo mismo, Labastida, preocupado ya teniendo estas intenciones del festejo de la Virgen de Guadalupe, le pide a Icaz Balseta que haga una investigación y que en la investigación pues quede claramente señalada las apariciones de la Virgen de Guadalupe. En ese sentido, Icaz Balseta, siendo pues un historiador serio, no encuentra fuentes al respecto y no lo menciona. Por lo mismo, escribe una carta a Labastida diciéndole que no encuentra, pues más que él no es que niegue la presencia de la Virgen ni de Juan Diego, del que sean Juan Diego un personaje real, pero sí lo que él dice es que pues no encuentra las fuentes al respecto. Entonces, Labastida prácticamente lo acusa, publica su carta y pues Icaz Balseta queda pues señalado por la sociedad en aquel momento y relegado. Sánchez Camacho queda destituido también de su puesto de obispo en Tamaulipas y esto lo dejamos ahí también pendiente para retomarlo después. Los festejos de la coronación de la Virgen también se dan en un ámbito un poco extraño, que es cuando se decide tener el capital suficiente, la iglesia no lo tiene, pero son gente, estos obispos, estos padres, están muy relacionados con la alta sociedad mexicana y se contactan con gente tanto que está aquí en la Ciudad de México, en los estados, como en el extranjero para recaudar fondos. La forma en que lo hacen lo relata muy bien Jaime Cuadrielo, en donde les dicen, pues por favor aporten tal cantidad y el cuadro fulano o el retablo sutano o el altar estarán con sus nombres, o sea, estos mecenas estarían reconocidos por las aportaciones que pudieran hacer y los cambios que se pudieran lograr para engrandecer la Basílica de Guadalupe y todo su interior en esta celebración. La Virgen de Guadalupe, incluso para los momentos en que empieza a reestructurarse la basílica, la llevan a otro espacio y dicen, hay un reporte de que la corona que tenía desde antes desaparece, se la quitan de lo que es la pintura original o el ayate, y para poder lograr ahora la coronación. Esto queda un poco difuminado en la historia, sin embargo, se decide que sí se va a hacer este nuevo proceso de coronación. El altar que existía antes, que era del siglo XIX, lo ejecutó Tolsá, y también es un tema que entra dentro de la remodelación de la basílica, que es destruir el altar neoclásico, que antes destruyó un altar barroco, por uno nuevo que todavía fuera mucho más magnífico y que estuviera hecho con algunas de las características de la Basílica de San Pedro. Tenemos al arquitecto Emilio Dondé, quien comenzó las obras de remodelación de la Basílica, luego Juan Agea, que retoma porque Emilio Dondé renuncia, y el pintor José Salomé Pina, que ahí vemos una fotografía de él, quienes se encargan de todo el remozamiento de la basílica. Hay un tema interesante que busca crecer en la zona del presbiterio para tener una mayor visita de
pues de todos los peregrinos que ya en ese momento se hacían grandes peregrinaciones, empezaban las grandes peregrinaciones en 1895 y que no tenían cupo en todo este espacio. Además, para darle mayor suntuosidad a el presbiterio. Aquí vemos cómo está la planta original del lado izquierdo y crece del lado derecho. En esta fotografía antigua vemos hasta dónde llegaba la torre, son 4 torres de la basílica, y como en la fotografía del lado derecho se ve el anexo ya. Se hace este baldaquino, que es al estilo del baldaquino de la Basílica de San Pedro. Esto que le llaman mímesis es la semejanza formal o el contenido que pertenece sobre todo a los criterios que se quieren implantar. O sea, el arte, aunque tenga algunos cambios, siempre continúa siendo patrones establecidos por quien tiene el control de los criterios artísticos. En este caso, pues desde el Vaticano venía esta dirección clara de que la forma en que se decorara la basílica fuera lo más parecido a la idea de pues del baldaquino que existe allá, de algunos elementos que ya se estaban considerando, como la apertura del frente, como la tienen las catedrales, y con 3 naves principales, ¿no? Aquí podemos ver el órgano Wagner que se instaló en ese momento, la decoración de evangelistas, la decoración también de la cúpula, que si ustedes han entrado a la basílica, esta ya no es la decoración que se puede ver, esta fue la que se hizo para 1895. Aquí es un poco lo que les comentaba, ¿no? La similitud del baldaquino en San Pedro y ahora el que se realiza aquí en la Basílica de Guadalupe. Estos son las modificaciones que se van haciendo y cómo se corona con esculturas. Hay una escultura central que ustedes pueden ver al pie del altar. Se alza incluso la altura del altar principal. Se llena de mármol en una especie de tablero de ajedrez en blanco y negro. Se hacen 2 esculturas, una de Zumárraga y de Juan Diego, justo a los pies del altar de la Virgen de Guadalupe. Perdón, no sé si lo mencioné, pero quien está al centro, la escultura es la Bastida, quien es el promotor de la coronación de la Virgen. Aquí están las pinturas monumentales con el tema central, que son las apariciones. Hay todo un discurso que lo que busca es enaltecer la religión católica y guadalupana. Aquí hay 3 vitrales que se hacen en la Casa Mayer. Si ustedes recordarán, Walter Oppmur, que nos ha estado asesorando con Nuestra Señora de los Ángeles, también me proporcionó algunas de las transparencias de los, no de estos vitrales que se hacen en 1895, sino los que se hacen en 1931. Entonces, tanto Nuestra Señora de los Ángeles como la Basílica tienen este factor común. Aquí vemos cómo es importantísimo para el clero demostrar su relevancia. Hay una imagen en el vitral de la Bastida, que lo podemos ver al lado izquierdo, en el lado derecho de León XIII, que es el papa que estaba en ese momento, y abajo los donantes, como les decía, aquí es la familia Mier. Aquí es el momento de la coronación de la Virgen. La corona se manda a hacer, es profeso, con joyas preciosas. Y llegamos al siguiente periodo, que es el periodo de la Guerra Cristera. Me voy a ir más rápido, en donde pues ustedes saben que Calles y Obregón pues inician
una guerra pues contra la iglesia, ¿no? En donde la Iglesia Católica Mexicana, con Calles Morones y Pérez Budar, que es un seguidor de los antiaparicionistas de Sánchez Camacho, quieren hacer esta iglesia mexicana o Iglesia Católica Mexicana en contra de lo que estaba surgiendo en ese momento, que era pues todo el movimiento cristero, ¿no? En la parte de Occidente, en Michoacán, Guanajuato, Querétaro, y que pues de alguna manera el Papa Pío XI y el cardenal Pietro Gasparri, que están en el Vaticano, no ven con malos ojos que haya una defensa por parte de estos cristeros. Sin embargo, no lo apoyan abiertamente. Es mucho más larga la historia, pero después de una guerra pues, que muchos consideran sin necesidad, en 1929 se dan los arreglos, está como obispo Díaz Carreto y también Ruiz Flores, quienes con Plutarco, con Emilio Portesil, firman los arreglos para poder calmar toda esta situación que se había dado. Obviamente vuelve a haber destrucción del patrimonio cultural religioso, hay pérdida de mucho de lo que había dentro de las iglesias, pero pues vuelve a haber como este impasse, o le llaman el modus vivendi, entre el Estado y la iglesia. Sin embargo, nuevamente hay una intención en 1931 de poder enaltecer la Basílica de Guadalupe, porque había perdido pues durante el periodo cristero adeptos, pues no había dinero, casi Calles había prohibido que hubiera más de 2 sacerdotes en cada templo. Había habido mucha baja del culto católico en varios de los templos. Entonces, vuelve a haber este intento de remozar la Basílica de Guadalupe y también Díaz Carreto, que ya es nombrado arzobispo de México, decide apoyarse con la clase alta para tener recursos suficientes para hacer estos trabajos. Lamentablemente, el proyecto era mucho más ambicioso. Ahora el arquitecto es Luis Olvera, y en muchos casos de la información que yo revisé, se quedan sin dinero y tienen que retrasar las obras. Había fechas, digo, ahora me recuerda mucho a lo que hacemos con lo de sismos o con lo del Tren Maya, ¿no? Hay fechas finales que nos ponen a todos a temblar y bueno, se quedaba de ver a los contratistas, se hacían obras posiblemente con vicios ocultos, pero pues se quita la sillería, que era parte importantísima del cabildo de la colegiata en aquel momento, y eso también va acorde a los momentos de cambio de la propia Iglesia Católica. Aquí también, por parte de uno de los que generan la decoración, que es Galeotti, decide seguir totalmente los cánones del Vaticano y meten mosaiquería tanto en la cúpula como en otras áreas de la basílica, y por otro lado siguen haciendo modificaciones en la planta original de la basílica. Hay nuevos vitrales de la Casa Marco, que en esa época Víctor Marco era un vitralista reconocido. Y aquí tenemos los vitrales otra vez de Múnich, Alemania, en donde de los otros 3 que ya les había mencionado se agregan estos otros 2. El órgano que había Wagner ahora se cambia por Wurlitzer,
O sea, es extraño porque el otro podría haberse restaurado, pero se decide quitarlo. Ya habían pasado aproximadamente 40 años y ahora se hace otro mucho más majestuoso, sin embargo, carísimo y costó mucho trabajo los pagos que se hicieron. Aquí está la decoración con mosaicos, asimilando otra vez lo que había en el Vaticano, ¿no? Los evangelistas, aquí podemos ver al lado izquierdo no me acuerdo si es Lucas, bueno, uno de los evangelistas que está en el Vaticano y el otro que está en la Basílica. Ahí tenemos a Bartolomé Galotti, que es quien los manda a hacer a Italia y los exportan. Miles de pequeños mosaicos que fueron colocados. Vale la pena si pueden visitar la Basílica para verlos. Aquí están los cambios que se van dando, ¿no? En la cúpula central. Y otra vez, obviamente, con el tema guadalupano al centro de toda la basílica. Aquí es el cambio de cómo se da del altar de Tolsá al altar de 1895 en el periodo de la coronación, y luego otra modificación que tiene, que es, se extiende otra vez el presbiterio, se meten los vitrales, se baja el nivel del altar y del baldaquino, y todo esto porque ya desde el siglo XVIII la basílica había tenido problemas estructurales. La basílica tenía grietas importantes, había muros que se habían colapsado en la sacristía. Todo esto porque está construida en un suelo fangoso que con el crecimiento de la ciudad actualmente pues se ha seguido extrayendo agua y eso ha hecho que pierda estabilidad. Aquí vemos el interior con esto de los festejos de 1931, que fue el cuarto centenario de las apariciones de la Virgen, cómo se va modificando el interior, lo pueden ver, y todo por esta necesidad de la Iglesia de mostrar su fuerza ante el Estado. En el último periodo, ya para ir acabando y cerrando, cuando está Schulenburg, ustedes saben que se hace la nueva Basílica de Guadalupe en 1976, porque la antigua basílica, que por eso ya también para no confundir, en el 2000 se le llama templo expiatorio, había tenido gravísimos problemas y había posibilidades de que se derrumbara. Schulenburg tiene mucha cercanía con los presidentes, con Echevarría, con López Portillo, siempre consigue apoyo económico y de hecho por eso se construye la nueva Basílica de Guadalupe. En 1992, en el periodo del salinismo, se reforman los artículos constitucionales, el 3, el 5, el 24 y el 130, que resultaron en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, con el reconocimiento tanto de la personalidad jurídica de todas las agrupaciones religiosas e iglesias, como de la ciudadanía para los ministros de culto, que daban facultados para votar, pero no para ser votados. Se restauran relaciones con el Estado y el Vaticano y se da la nueva visita papal en 1998. Salinas le conviene tener el apoyo de la Iglesia para poder, para las elecciones priistas. Aquí podemos ver la planta de la Basílica Guadalupana, cómo tiene otra nueva modificación. Aquí tengo una comparación de la planta original de 1695, la planta de cuando se modifica en 1895 y luego en 1930, 1938. Esto es muy grave. Si ustedes pueden ver, todavía en 1895 conservaba algunas pilastras que son eliminadas en 1931. Estos son los graves deterioros que sufre durante todo este periodo de 1931 a 1990, la basílica, ¿no? Cómo se generan grietas en sus costados, cómo se va inclinando de sur a norte y eso genera graves riesgos de colapso.
En este proceso, para ayudar a la estabilidad, se colocan, ustedes recordarán, una intervención muy fuerte que son los pilotes de control para poderle dar estabilidad a todo el piso. Se hace una excavación para ello. Estos pilotes se van manejando de manera que vayan compensando movimientos en el subsuelo y que entonces ello empareje el piso en donde está este gran inmueble. Lo mismo se hace en la catedral, si ustedes recuerdan. Y entonces aquí tengo esta tabla de cómo se van generando estos deterioros. Desde 1895 hay hundimientos generales y diferenciales debido a la carga de la ampliación. La ampliación no ayuda para nada a que mejore la situación de la basílica. En 1930 y 38 son más graves los hundimientos y fracturas, el desplome de muros y torres, como les había comentado. De 63 a 67, la zona ampliada en 1895 queda separada del resto de la estructura por una grieta que se observa en la fachada poniente y llega al muro de la fachada oriente. El agrietamiento alcanza la cimentación y pasa a través de las bóvedas construidas en 1930 y 38. O sea, toda el área que es el agregado queda en riesgos graves de colapso. Quiero mostrarles, para no seguir leyendo esta información, perdón, cómo se tienen que reforzar las columnas con estos grandes cinturones metálicos y hasta que en los años 90, en donde están pues sitios y monumentos, tanto el arquitecto Salgado como González Pozo, como Ortiz Monasterio, Saldívar y otros arquitectos reconocidos, toman la decisión de hacer este corte de lo que había sido la ampliación para poder liberar a esta área del resto de la basílica y generar un movimiento que no destruyera ni las torres ni esta área nueva de ampliación. Sin embargo, esto hasta la fecha está sin poderse observar, está cancelado y cambia ya otra vez la fisonomía del presbiterio de la basílica. Aunque, sin embargo, se hacen algunos trabajos y se vuelve a reabrir en el año 2000, después de que Schulenburg hace algunas declaraciones en donde no cree que haya existido Juan Diego y tampoco considera que haya habido las apariciones de la Virgen de Guadalupe, a pesar de que estaba como abad de la basílica. Esto pues hace que lo retiren de este puesto y quien queda, desaparece el puesto de abadía y Norberto Rivera queda al cargo de la basílica, con lo que la abre en el año 2000, aprovechando que había el segundo Congreso Eucarístico Nacional. Y ahora este es el nuevo aspecto. Si ustedes recuerdan, antes se podían ver los vitrales en la parte posterior, ahora queda cancelado, se vuelve a mover el altar con el baldaquino y podemos ver otra vez estos cambios que se van dando hasta el siglo XX, en el año 2000. Aquí hay algunas cosas que se pudieron hacer de restauración. Si ven, se había encalado toda esta decoración de sillares que tienen algunas de las pequeñas áreas en donde están los evangelistas o algunos de los elementos en mosaiquería. Y bueno, en conclusión, pues considero que se logra cumplir con el objetivo propuesto, el análisis realizado de la antigua Basílica de Guadalupe, en tres momentos pues que desde mi punto de vista fueron de gran relevancia, que permite la comprensión de las transformaciones que sufren los bienes culturales a través de los tiempos,
Extrañamente, en este último periodo, quien hace los cambios ya no es la Iglesia, sino es el Estado, y es el Estado el que le mete todos estos recursos a través de lo que era, pues antes, la Dirección de Bienes Nacionales, ¿no? Cómo se va transformando hasta que ahora es Sitios y Monumentos. Y pues me parece que es interesante no nada más hacer análisis estilísticos y de manufactura, sino estas relaciones que se dan con la sociedad o con la política. Pues ya nada más para terminar, les agradezco su atención, espero que les haya sido de interés toda esta exposición un poco larga, traté de recortar, pero bueno, espero que les haya dado una idea de los cambios que tuvo la Basílica de Guadalupe. Gracias. Muchas gracias a ti, Mari Carmen. Muy interesante todo este recorrido histórico, político, como bien lo dice el título de tu presentación. Bueno, aquí en el chat tenemos ya un par de comentarios que me permito leer. Yolanda Santaella te felicita, dice que qué bonito e interesante tema y te agradece la presentación de esta información. También Carmen y Guillermo Rodríguez Plaqui te comentan que muy interesante el tema, ¿no? Y pues yo aprovecho lo que empiezan a llegar más preguntas de quienes nos acompañan el día de hoy para preguntarte, recientemente fui a la Basílica y sí me llamó la atención el estado actual, ¿no? De ella. ¿Y tú qué opinas de, digamos, del uso actual, de las condiciones actuales? Y pues sus perspectivas en esta dinámica, ¿no? Del uso del patrimonio y su significado que ya ahorita nos comentaste con bastante profundidad. Pues sí, realmente es una pena, ¿no? Que desde el inicio haya tenido estos problemas estructurales la antigua Basílica de Guadalupe, porque pues todo el espacio se hizo relacionado con el tema de la Virgen y de las apariciones, ¿no? Entonces ahora la nueva basílica pierde pues de alguna manera esta información, da cabida a mucha gente que va a la visita y obviamente a tomar misa en el lugar, pero ya no hay como este contexto claro, ¿no? Ahora, desde el nombre de templo expiatorio, pues ya no es necesariamente pues la intención original. Y el hecho de que esta parte, que fue una ampliación que tiene que ver con toda la historia que les traté de mostrar, pues ya nadie la visita, está cancelada, ¿no? Y ahí están los vitrales, hay pintura, hay ornamentación que se hizo desde 1895 y en 1931. Está cancelada la visita. Entonces, yo creo que lo interesante, sí es un lugar de recogimiento, sí llegan los peregrinos y se instalan ahí a hacer oraciones y peticiones, sin embargo ya no tiene, pues porque hay siempre un riesgo, ¿no? No sé si se le haya dado a últimas fechas otra vez servicio a los pilotes de control. Sería importante hacer una visita en este sentido, no nada más por lo que yo estoy diciendo, sino por el área de monumentos históricos. Pero, pues sí, ya que está a lo mejor casi en esta manera museística, pues tratar de lograr también la visita a esta parte posterior, ¿no? Para ello, pues siempre es un problema de recursos, aunque yo creo que es uno de los inmuebles que más recursos se les han destinado por la parte religiosa, desde el culto de la iglesia, por parte del Estado, no, pues no se ha acabado con el tema, pues ningún templo acaba por estar restaurado totalmente, siempre hay que estar dándole mantenimiento y en este caso, pues un cuidado más delicado, ¿no? No sé si eso responde a tu pregunta, Gaby. Sí, claro que sí, Mari Carmen. Y a ver, le doy la palabra, muchas gracias, a Guillermo, a Memo, adelante. Que él nos está acompañando aquí en la sesión de Zoom. Creo que ya abrió el micrófono, ¿verdad? Adelante. ¿Sí se escucha? Sí. Sí. Bueno, pues primero, muchas felicidades por tocar este tema. Me parece que
es importante considerar los aspectos históricos que pues tienen su relevancia, porque estamos acostumbrados, obviamente por la disciplina de que se trabaja aquí, a tocar los aspectos pues, de intervención o de las cuestiones, pues, como lo mencionaste, estilísticas y todo eso. Pero me gustaría preguntarte si considerarías que el saqueo, el saqueo la destrucción de algunos de los templos que mencionaste sería una respuesta política del Estado en aquel tiempo, o de no ser así, si sería una respuesta política del Estado hacia, hacia los abusos de la Iglesia cometidos desde el inicio de la conquista, o si no, ¿cuál sería tu interpretación histórica? Gracias. Bueno, obviamente sí lo hubo, obviamente fue una respuesta. Primero había una intención de obtener ese patrimonio por parte del Estado y poderlo usufructuar, ¿no? Dividirlo, venderlo, y por eso se llama desamortización, para que todos esos bienes pudieran circular y activar la economía. Acuérdate que teníamos además todo el tiempo guerras de intervencionistas, ¿no? Que Juárez tuvo que estar soportando, y pues quienes estuvieron en aquel momento en el gobierno. Sin embargo, en algunos momentos la Iglesia tuvo un papel en contra mucho más fuerte, y Calles decide hacer castigos ejemplares, ¿no? Entonces hay como que las dos cosas. Hay un interés de hacerse de ese patrimonio y poderlo usufructuar, y hay también una destrucción por enojo contra los abusos de la Iglesia. O sea, se dan los dos casos. Y porque se quiere secularizar, o sea, que el poder temporal tenga mucho más presencia y fuerza en el gobierno que el poder secular, ¿no? Digo, clerical, perdón. Ay, muy bien, muchas gracias. Y también te felicitan José Luis Pérez, Marcela Mendoza, te comenta que muy interesante tema y que felicidades por el gran trabajo. Yolanda Santaella comenta que no se puede desvincular el patrimonio y su repercusión en la sociedad, y te pregunta cómo está el Pocito, y también te pregunta si sabes si se siguen haciendo rituales como ofrendas, aparte de los danzantes, ¿no? Sí, sí se siguen haciendo rituales, pero ahorita el Pocito sí está en una situación delicada. De hecho, se tuvo que suspender una intervención que había estado haciendo un padre, debido a que no tenía ni los permisos ni los criterios adecuados. Quizá eso es lo que a mí me preocupa, y por eso me parecía interesante también compartir todo esto, porque sí, con la falta de recursos, estos inmuebles que tienen tanto significado para el pueblo mexicano, pues pierden muchísimo, digo, como pasó con los sismos en el centro histórico, pero nadie habla de la basílica porque no fue tan dañada por los sismos, pero requiere recursos, el Pocito también. Y entonces, conforme van teniendo problemas de conservación, van a veces sin autorización metiendo mano, es el caso del Pocito, quienes están al cargo, y no de la mejor manera, ¿no? Entonces, sí hay una corresponsabilidad, pero pues lo mejor es que haya un acercamiento para que se puedan hacer de manera adecuada las intervenciones, ¿no? Sí, por supuesto. Rosa Casanova comenta que felicidades y que se pueden percibir los cambios en la iconografía guadalupana en esos 3 momentos que nos comentabas. Que piensa, por ejemplo, en la manera de representar las apariciones, ¿no? Me viene a la mente toda esta cuestión de las vírgenes coronadas, ¿no? Las manifestaciones que fueron cambiando y estos fenómenos que se dan, que tienen sus repercusiones para nosotros, por ejemplo, en el tratamiento de pintura de caballete, ¿no? Exacto, exacto, así es. Y Lucrecia Castro también dice que muchas gracias por este tema tan interesante y que nos invita a conocer los cambios en nuestra ciudad y nuestra basílica, y que qué pena que ya no se pueda visitar. Entiendo que hay una parte que sí se visita controladamente, ¿no? Sí, la gran parte de lo que es el templo expiatorio se puede entrar.
lo que no se puede entrar es en la diapositiva que les mostré, la parte posterior, que será como un 20% del inmueble, es la que está cancelada. Tiene un vidrio que de alguna manera permite ver ese interior, pero donde no se permite entrar es justo en el costado. Entonces, aunque tenga el vidrio que podría ser pues la visita pública, podríamos decir, sin entrar al espacio, sino verlo a través del vidrio, pero si no hay acceso en la área lateral, pues no se puede llegar. Entonces, todo eso es lo que tendríamos que condicionar, ¿no? Sí, por Acondicionar, supuesto. más bien. Sí, también Noé Moreno comenta que una revisión histórica muy interesante del antiguo templo y que felicidades por la presentación. Magdalena también agradece y comenta que sin duda la historia de los cambios y transformaciones del espacio han sido motivados fuertemente por la historia y situaciones sociales y políticas y las últimas intervenciones que han sido contundentes por temas estructurales, ¿no? Y que es un caso. Sí, Magdalena, perdón que te interrumpa, Gaby, sí, hizo sí, un sí. importante estudio sobre la sillería y de Ah, hecho creo que lo tuvo como tema de tesis, si no me equivoco, Male. Y justo cómo se fue desmembrando. En un primer momento, en 1895, quitan una parte para poder generar el altar y el baldaquino, y después ya acaba totalmente eliminada, ¿no? Está embodegada, hay elementos que están todavía conservados, que es una maravilla la sillería, pero pues queda desmembrada. sí, se van desvinculando, ¿verdad? Estos elementos del espacio. Y comenta ella también que es un caso muy interesante y sí, justo, sin duda desvinculado fuertemente de su historia y significado. Y que como señalas, mucho patrimonio puede apreciarse aún al interior, pero también hay otro que queda fuera, justo como la sillería de coro, ¿no? Así es, así es. Exacto. Y de nuevo, Yolanda comenta, tengo el video por si te interesa. Muchas gracias, Yola. Sí, 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 cómo no. Muy bien. No sé si tenemos alguna otra pregunta en el chat. Isabel Ritter, que aquí nos acompaña. Me parece que por el momento no. Si llegaran otras preguntas, adelante, podemos retomarlas al finalizar la siguiente sesión. Y bueno, te agradecemos mucho, Mari Carmen, y por aquí seguimos en la otra ponencia, y si hay preguntas al final te las compartimos también, No, ¿no? muchas gracias, al contrario. Ok, perfecto. Pues vamos a pasar con nuestra segunda ponencia del día de hoy. Esta es sobre la Fundación de Tenochtitlán, Enigmas por Resolver, así se titula. Y tengo el gusto de presentarles a los ponentes, que es la investigadora Rosa Casanova. Ella es investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia en la Dirección de Estudios Históricos, donde investiga sobre la cultura y visualidad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX en México. Ella es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Iberoamericana y inició sus trabajos en la Dirección de Estudios Históricos en 1978 en el Seminario de la Producción Plástica. Ahí comienza sus publicaciones sobre el siglo XIX. Posteriormente fue secretaria académica del Centro de Estudios de México en Italia, con sede en la Fundación Luigi Einaudi en Turín, de 1992 a 1997. Dirigió el Sistema Nacional de Fototecas del INAH de 1998 a 2005. Fue miembro fundador y presidenta de la Fundación María Jampolsky AC y en 2009 se reintegró al INAH en el Museo Nacional de Historia y se reincorporó a la Dirección de Estudios Históricos en 2016. Ha formado parte de los consejos de las revistas Alquimia, Contemporánea e Historias. Es miembro del Comité Mexicano Memoria del Mundo de la UNESCO desde su refundación en 2002 y asesora de la Asociación Manuel Álvarez Bravo, AC, desde 2005. Ha impartido cursos y ha sido editora, curadora de exposiciones, asesora de archivos y autora de numerosos textos, especialmente sobre historia de la fotografía. Pues es un gusto y un honor tenerte aquí con nosotros, Rosa. También saludo a Armando Arciniega Corona, que ya lo vemos en pantalla. Armando es responsable del Laboratorio de Conservación, Diagnóstico y Caracterización Espectroscópica de Materiales, Códice, de nuestra coordinación. Él estudió química y después una maestría en ciencias químicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha participado en proyectos de conservación desde 2013, dirigidos a investigación de bienes arqueológicos, históricos, obra moderna, bajo resguardo del INAH.
Se ha especializado en la caracterización de materiales culturales y de conservación mediante técnicas analíticas no invasivas, no destructivas, y en el desarrollo de metodologías de aplicación, monitoreo y evaluación de tratamientos de conservación. Actualmente trabaja en equipos multidisciplinarios orientados a la investigación aplicada. Bienvenido, Armando, a este espacio y muchas gracias por compartirnos este tiempo y tus experiencias. También tenemos a Daniel Meléndez. Daniel es ingeniero químico y maestro en Ciencias e Ingeniería de Materiales por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Desde 2016 se ha especializado en la síntesis de nuevos materiales para consolidación de roca y a partir de este año también realiza una instancia de investigación en la Universidad de Cádiz en el grupo de investigación procesado de materiales nuevos vía Sol-Gel. En 2019 se integra al equipo de trabajo de Códice, donde apoyan las líneas de investigación de caracterización de bienes patrimoniales mediante técnicas espectroscópicas, realiza síntesis, caracterización y evaluación de productos consolidantes para roca silicia y participa en el estudio de envejecimiento de materiales, brindando asesorías técnico-científicas en proyectos de conservación y restauración. Bienvenido, Daniel, también, un gusto. Y Perla también, miembro de este equipo de Códice, ella es ingeniera química, Perla Telles Cruz, por la Universidad Autónoma Metropolitana. Desde 2013 trabaja en la coordinación de conservación y se ha especializado en el análisis de materiales provenientes de la obra de patrimonio cultural mediante técnicas analíticas, destructivas y no destructivas, desempeñándose en el área de investigación para la conservación y colaborando en diferentes proyectos dentro y fuera de la coordinación. Ha participado en congresos nacionales e internacionales y forma parte del equipo de trabajo de Códice, como comentamos. Pues bienvenidos todos, el foro es suyo y adelante. Bueno, creo que inicio yo. Muy buenos días a todos. Gracias por invitarme a participar en este foro, que me parece una plataforma muy interesante para el intercambio y difusión del conocimiento. Lo primero que quiero hacer es explicarles por qué estoy aquí. Yo inicié en 2013 a trabajar sobre un catálogo de pintura histórica de los siglos XIX y XX en las colecciones del Museo Nacional de Historia, que no existe ese catálogo hasta ahora, que ahorita se encuentra precisamente en dictamen. Para ello decidí ampliar lo que tradicionalmente se considera pintura histórica, lo que académicamente se ha delimitado, y revisé como que alrededor de 500 obras entre pintura, propiamente dicha, grabado, litografía y fotografía, con el fin de entender cuál es el panorama en el cual se sitúan el interés por la historia dentro del antiguo Museo Nacional y después en su traslado y su especialización en el Museo Nacional de Historia. Entonces, bueno, después de toda esta revisión y de años, opté por seleccionar 100 piezas de caballete y pintura mural, entre las cuales quedó incluida esta que nos vamos a estudiar hoy, la Fundación de Tenochtitlan o Paisaje de Tenochtitlan, como a veces se llamó, que a mí siempre me causó muchos problemas. Me resultaba inexplicable en la perspectiva de la producción del siglo XIX y sobre todo muy contradictoria en las calidades de su factura. Debo decir que hoy, después de todos estos investigaciones que he realizado en torno a la pintura y del intercambio con el laboratorio Códices, es una pintura que me parece fascinante y que me sigue intrigando. La que sigue, por favor. La información que tenía consignado el Museo Nacional de Historia en su catálogo electrónico y en las fichas que pude revisar era que se trataba precisamente, y por eso la incluí, de un óleo del pintor decimonónico José Jara y que había sido adquirido en 1917. No hay firma en el lienzo, por lo cual no se podía firmar, ni ningún documento que avalara la compra durante el gobierno carrancista. Pero
sin lugar a dudas, si fuera de 1917, se podría relacionar con la colección que se adquirió entonces de Ramón Alcázar o con muchas otras adquisiciones de ese mismo periodo. Por otro lado, no había ninguna referencia a su estado de conservación. Quiero también nada más señalar rápidamente que la obra es de un formato medio, o sea, no es pequeña, es de 96.5 por 121.3 de ancho y creemos que haya sido recortada en algún momento, quizá por su estado de conservación. La siguiente, por favor. Me resultó claro que la fuente para adjudicar a Jara la pintura fue el certamen que hubo en la Escuela Nacional de Bellas Artes en 1889, donde él obtuvo el primer premio. José Salomé Pina, como vemos, propuso el tema para sus alumnos de la clase de figura y decía exactamente qué era lo que tenían que representar. La pintura que tenemos, que está en el museo, no corresponde con la explicación que daba Pina, es decir, el sacerdote entre los cañaverales, y por supuesto para nada con el estilo. A la derecha estamos viendo la pintura que sí hizo José Jara, que se encuentra en el Munal, y por otra parte, otra pintura que también fue importante y que fue muy reconocida, como es la de Leandro Izaguirre, que se encuentra, bueno, hay varias versiones, una de ellas se encuentra en el Centro Cultural Mexiquense. Como ven, en la de José Jara no hay la representación de el águila posada sobre el nopal, que sí existe en Izaguirre. Entonces me pareció evidente que la obra debería tratarse de una producción de fines de la época colonial. La que sigue, por favor. Bueno, hace unos días tuvimos una reunión con especialistas en diversas áreas y precisamente 2 días antes de esa reunión, revisando materiales del archivo histórico del Museo Nacional de Historia, que no tenían nada que ver con esta pintura, me encontré finalmente la ficha de registro original del museo y la de control de bienes muebles. Como se puede ver en la del Museo Nacional de Historia, la ficha de control, se borró el nombre de José Jara, se corrigió la fecha siglo XVIII, y bueno, sí se sigue diciendo que fue comprada en 1917 en 50 pesos. Y está la explicación de quién es, quién la elaboró, que por cierto debe de ser un asistente de investigación o posiblemente alguien de servicio social, pues no está registrado entre los investigadores o gente relacionada con el museo, contratada por el museo. Y en la tarjeta de control de bienes muebles podemos observar que la pintura estuvo por bastante tiempo, yo les diría que entre 1968 y 1977, en la dirección del Instituto en Córdoba 45. Y eso quizá nos hace pensar en el valor simbólico que tiene el motivo del óleo. En ese momento, de allí, de la dirección, se envió a la Dirección de Restauración. Y bueno, quise incluir estas cédulas como un ejemplo de las formas en que una obra a veces nos persigue. Es decir, yo ya daba por perdida estas fichas de control y de repente surgen de nuevo como para hacerse presente. La que sigue, por favor. Ante esta idea ya de que se trataba de una obra novohispana, comencé a buscar relaciones visuales. Y bueno, debo aclarar que además yo no soy para nada experta en pintura novohispana, por lo cual, bueno, ya ahorita veremos.
La primera lámina que vemos a la izquierda, la primera lámina en realidad del Códice Mendocino, las ilustraciones y mapas realizados por europeos durante el siglo XVI, como podemos ver en la imagen de la derecha, y me topé también con el Teocalli de la Guerra Sagrada, que si entiendo bien, no muestra una serpiente, sino el atlichinoli, es decir, agua-fuego, que eran alusivos a la guerra. Entonces, bueno, en un texto, Jaime Cuadriello, quien se citaba anteriormente, afirma que se trata de una obra colonial que inserta en el mito, que se inserta en el mito de la peregrinación mexica. Pero bueno, como decía, no soy experta ni en el mundo novohispano, ni en el prehispánico o en el momento del contacto, como se llama ahora. Por lo que busqué la ayuda de colegas. Clementina Babcock enseguida me comentó que la vista tenía una perspectiva inusual porque los volcanes están del lado izquierdo. Rodrigo Martínez me sugirió la tesis, que ya ahora es libro, de Guillermo Correa Lonche, El águila y la serpiente, y bueno, algunos otros. Encontré muchas otras imágenes de estas que les estoy mostrando y textos que dan cuenta de la construcción de una iconografía novohispana promovida por la élite criolla. Mi mayor duda, y bueno, sigue siendo ahora, es cuál pudo ser el documento, no creo que sea solo uno, utilizado para la construcción de la pintura, pues varias de las fuentes posibles se conocieron en México en realidad hasta mediados del siglo XVIII o bien entrado el siglo XIX, lo cual problematiza precisamente cuál pudo ser la fuente, la historia que dio pie a esta representación que quizás sea de fines del siglo XVIII. La que sigue, por favor. Bueno, Lourdes López Camacho me sugirió que la vista podría partir del Cerro del Tepeyac, lo que uniría a través de la mirada la antigüedad indígena con el reino católico. Es decir, esta idea de la Virgen María, de nuevo allí nos conectaríamos con la ponencia anterior, las versiones marianas, la Virgen María que derrota a la serpiente, símbolo del mal. Un ejemplo de cómo se vinculó la religión católica con la fundación de Tenochtitlan y la Ciudad de México, empleando el ícono azteca con el ícono mariano en la versión novohispana. Y bueno, les presento uno de los ejemplos que pude localizar, que es esta pintura que se encuentra precisamente en la Basílica de Guadalupe, de 1778, es decir, posiblemente más o menos contemporánea a la pintura que estamos analizando. Y como pueden ver, en la base se encuentra el nopal, el águila, y de allí se desprende la narrativa de las apariciones de la Virgen y la figura de la Virgen. Además, rodeada por un lado de América, en esta representación típica del indígena con su carcaj, plumas, etcétera, y por otro lado Europa, que es quien lleva la corona para coronar de nuevo a la Virgen. Entonces, bueno, como ven, es una imagen que podría ser leída tanto en términos de una recuperación del pasado prehispánico como de una representación de la cristianización del mundo mexica. La que sigue, por favor. Bueno, cuando se comenzaron a abrir los archivos después de la pandemia, pude ver el de la Coordinación de Conservación del Patrimonio Cultural a mediados del año pasado, donde encontré referencias a la restauración que se había realizado por los años 70 y de la cual sí tenía también algunas referencias. Sin embargo, en la fototeca de la coordinación encontré muchas impresiones en blanco y negro, es decir, enriqueció la información, y transparencias en color
del trabajo que se realizó entre 1971 y 1973 por el profesor Jaime Cabe. Lo primero fue constatar cómo, a través de las fotografías, cómo al retirar las capas de pintura de una restauración previa, y ahorita hablaré de ello, era evidente que la obra había sufrido muchos daños y que había estado plegada posiblemente justo en el centro, en donde se encuentra el icono central, el águila, donde quedó muy poca información y luego de ello nos hablarán los colegas. Quiero pensar que esa primera, lo pongo entre signos de interrogación, se hizo en los años 20 por alguno de los pintores restauradores del Museo Nacional, donde existían varios de ellos. Como pueden apreciar a la izquierda, se optó por colocar la serpiente en la garra derecha del águila, que aparece de perfil y con solo un ala desplegada. Esto no es casual, pues en 1916, por instrucción del presidente Carranza, se restableció la imagen oficial del escudo nacional y se encargó a Jorge Enciso, que entonces era inspector general de monumentos artísticos, su dibujo. Y se trata de un águila de perfil, con las alas alzadas, pero no abiertas, y sosteniendo una serpiente entre su pico y la garra derecha, como podemos ver aquí. También señalo, y se alcanza a ver en la parte baja de la pintura, aún en esta foto de cuando se limpia la imagen, la leyenda super instabile firmum, es decir, firme sobre lo inestable, y el hecho de que alrededor del icono, como luego volveremos a ver, se está construyendo la isla, que será Tenochtitlan, y quizá a la fragilidad del momento de contacto y de transición del Imperio Azteca al Imperio de los Habsburgo. Bueno, solo quiero señalar que precisamente las fotografías que se encuentran en la fototeca llevan atrás toda la información de cuándo fueron tomadas, de qué el número de negativo, etcétera, quién la tomó, que fue la señora Gross, en fin, hay toda una serie de datos que ayudan precisamente a la interpretación y a pensar en las restauraciones. La que sigue, por favor, y con esta voy a concluir. Bueno, estaba yo revisando materiales en la fototeca cuando conocí a Cristina Noguera, quien me ofreció que la pintura fuera analizada en el laboratorio. Y gracias a su gestión y generosidad, en septiembre del año pasado, se pudo traer la obra al laboratorio y iniciar el estudio por Armando y su equipo, quien les va a contar precisamente lo que sigue de esta historia. En la proyección pueden apreciar restos de plumas multicolores, bueno, con buena voluntad, al pie del nopal. Posiblemente se trata de una referencia a Huitzilín, como me dijo la doctora Babcock, el colibrí asociado a Huitzilopochtli, dios de la guerra y advocación solar. Como pueden ver, el grupo que quedó casi intacto a la derecha fue el que la rodea al Tlatoani y está pintada con una calidad realmente muy interesante, muy diferente a otras partes o otras soluciones del cuadro. Con ello quiero señalar que hay una diferencia en el tratamiento. Algunas son muy refinadas y otras son burdas. Es más, la misma águila no tiene la calidad del Tlatoani. Bueno, dejo de lado el estudio de otras secciones del lienzo que consigno precisamente en la ficha del catálogo, pero creo que con esto queda claro que el estudio del óleo abre diferentes planos de lectura y que para esta ocasión resumo en 3 puntos. 1, el estudio de la iconografía y sus fuentes para encaminar la datación y la interpretación de la obra. Es decir, quién la comisionó, para qué sitio y con qué finalidad. Es evidente que se trata de un patrocinador o autor intelectual culto que recurre también a un pintor educado, que puede
utilizar o que pudo utilizar ayudantes no tan expertos y que podemos ver su mano en algunas de las secciones. 2, la necesidad de trabajar en conjunto con los restauradores para enriquecer y problematizar la lectura e interpretación de la obra, que por ahora queda pues en suspenso y así quedará en el catálogo, que siempre son además obras perfectibles. 3, y para finalizar, la importancia de contar con archivos ordenados. Bueno, les agradezco y cedo la palabra a Armando y su equipo. Buenos días. Bueno, iniciamos el estudio con registro fotográfico, con el cual nos ayudó Julio Martínez Broniman. A su izquierda vemos el registro con luz visible, y a la derecha el registro con fluorescencia ultravioleta. Como se observa, pues en realidad no se observa mucho porque el barniz tapa mucho la respuesta de los materiales, entonces tenemos una respuesta muy plana, entonces no se puede hacer una interpretación directa. Si bien es cierto que se llegan a observar ciertas zonas diferenciadas que podemos asociar a procesos de intervención, realmente no es muy claro en esta imagen. Pasamos a la reflectografía infrarroja. Curiosamente, lo que observamos en la reflectografía infrarroja es el mismo, es la misma imagen que se encuentra en el archivo, donde se observan los resanes que ya tiene la obra después del proceso de limpieza, y es una imagen como en calca, ¿no? O sea, la reflectografía infrarroja nos permite ver exactamente todas las zonas. Por ejemplo, en la zona en la zona izquierda, donde hay un templo, a lo mejor la reintegración cromática es un poco el tipo de material con que se hacen, no es tan evidente estos resanes, pero si observamos todos los patrones son exactamente los mismos. A diferencia también de que en la primera imagen existen lo que podrían ser huecos. No sé si todavía no se trabajaba esa intervención, pero en la imagen de su derecha ya se observan justo los parches que se aplicaron para rellenar esos espacios, que están remarcados en círculos amarillos. Guillermo Rodríguez Lachi nos ayudó a hacer unas radiografías de precisamente el templo, el islote, y algunos personajes o los grupos de personajes, y lo que observamos en primera instancia pues es la naturaleza de los resanes y de los injertos que se pusieron, que evidentemente corresponde a otro tipo de material que se empleó para alcanzar el plano. Y otra cosa que se llega a ver es, por ejemplo, los nenufares o estas plantas acuáticas que se encuentran a la derecha no son perceptibles en la zona en la radiografía. Ya después con la fluorescencia no es que se trate de colorantes, simplemente que las capas pictóricas son muy delgadas que no absorben suficientemente la radiación para ser visibles en la radiografía. Entonces, pues regresamos al ícono central de esta obra, en el cual observamos que existe una interpretación hubo una interpretación en la imagen superior izquierda, donde se representaba el águila con la serpiente, pero la reflectografía infrarroja nos muestra que pues en realidad no había tal, ¿no? De hecho, la reflectografía infrarroja, lo que mencionaba Rosa, en esta parte sí muestra restos de azul sobre el águila a la altura de la pata,
y precisamente las plumas que mencionó que se encuentran debajo de la nopalera, pues nos hacen pensar que sí en realidad era un colibrí o un ave. Y pues bueno, aquí pues también es un tema de discusión en el cual habría que denotar pues los criterios de intervención, ¿no? Digo, en algún momento esta obra que tenía el águila, la serpiente, se pudo haber mantenido por ser una intervención histórica, pero en algún momento se determinó que al retirar, en el proceso de limpieza, al retirar estos repintes, pues que no obedecían a la obra en general, ¿no? Y entonces se decide, o se decidió en ese momento, restituir el ave, porque de hecho más o menos la mitad del cuerpo estaría restituida, y se le agregó el ala, que hasta este momento no tenemos evidencia de que hubiera existido. También, gracias a la radiografía, logramos ver que esta obra tuvo modificaciones, específicamente si podemos observar a la altura de donde se encuentran los pájaros negros. En la radiografía existe un conjunto de, podríamos pensar, habitación, edificio. Esto pudo haber sido desde factura, porque bueno, los pájaros o el material que está hecho los pájaros se comparte en varias zonas de la obra. Entonces, esta modificación o el tapar esta ciudad, a lo mejor a lo mejor es una interpretación mía en este momento, que si se estaba haciendo un proceso de fundación, el hecho de tener una ciudad aledaña a lo mejor no era tan pertinente, y entonces pues decidieron ocultar esta serie de edificios que se encuentran en este lado. La microscopía óptica, pues bueno, voy a mencionar algunos detalles. En todas las zonas de microscopía óptica en las cuales se puede considerar que era el material original, se observa, por las craqueladuras se observa una imprimatura roja, una base de preparación roja. Además, pues lo que hablaba Rosa de las calidades de la mano de la pintura, por ejemplo, lo podemos observar en los rostros o incluso en este pie, que sí dista, o sea, sí existen varias calidades en el dibujo o en la pintura respecto a todos los personajes. Digo, aquí, pues desafortunadamente solamente tomamos fotografías de algunos detalles de algunos personajes principales y no tenemos como el comparativo de las calidades, porque no, en ese momento no lo habíamos visualizado. Finalmente, pues al hacer la fluorescencia de rayos X, observamos materiales que pueden ser considerados antiguos. En los blancos se usan blanco de plomo, en los cafés pues se ocupan tierras, en los negros hay óxido de manganeso, lo que nos podría hablar del uso de tintas. El rojo son a base de cinabrio o vermellón, y las encarnaciones son combinaciones de vermellón con blanco de plomo. Finalmente, los azules y algunos, dorados hay arsénico, lo que nos habla de oro-pimente, y los azules, no es cierto, los verdes nos dan lecturas de arsénico. Entonces podemos pensar que, bueno, nos sorprende el hecho de que no existan ningún pigmento base cobre, ni en los azules ni en los verdes. Entonces estamos pensando que se usó índigo en esta obra, y para construir los verdes se hizo las mezclas con oro-pimente. La fluorescencia de rayos X, aquí estoy ocupando la imagen de reflectografía infrarroja precisamente para señalar las zonas donde hubo repintes, que nos permitió precisamente esta técnica hacer esa diferenciación ya en el análisis de los datos.
Entonces, pues vemos claramente la presencia de zinc y de bario, que son compuestos que se usan en pinturas más modernas, siglo XIX-XX, así como verde de cromo. Conclusiones. Pues bueno, yo creo que más que tener conclusiones generales, pues es un poco apoyar lo que acaba de decir Rosa, en el sentido de que es importante un trabajo multidisciplinario en el cual desde diferentes disciplinas podamos discutir un objeto en particular. En este momento no tenemos una conclusión respecto al estudio, más que las cosas que vamos discutiendo, ¿no? Si existe una imprimatura roja que se ve en toda la microscopía, incluso la fluorescencia, es evidente la presencia de hierro. Entonces, pues eso nos encamina un poco más a pensar que siglo XVIII. Sin embargo, también como ya vimos, existen muchas, bueno, la obra estuvo muy dañada y pues sí tenemos contaminación de elementos modernos que no nos impiden hacer una lectura, pero tampoco podemos dar ciertamente o dar certeza a que no se usaron en lo que podríamos llamar original, ¿no? Y pues básicamente lo que tenemos ahora más, pues son más preguntas a resolver, por eso la ponencia era enigmas a resolver, pues porque esta obra, algo que podría, en principio parecía más fácil, pues vemos que no, que ha tenido mucha historia, que repercute en el entendimiento de la misma, y pues tenemos que estar trabajando en conjunto para ir construyendo el conocimiento respecto a esta obra. Pues queremos agradecer a Cristina Noguera, que precisamente, como mencionó Rosa, ha sido el catalizador para este estudio, a Julio y a Guillermo, que nos han apoyado en el registro fotográfico y con las radiografías, y pues al proyecto CONACYT, con el cual se han adquirido nuestros equipos. Y pues evidentemente a todos ustedes por su atención. Muchas gracias, Armando y Rosa, y pues el equipo también que participó en esto. Además de Perla, Daniel, veo que también hubo intervención de Guillermo, de Julio, ¿no? Y de la propia Titina, y pues es lo que hace que se complementen los trabajos de todos, ¿verdad? Muy bien, pues me voy a permitir leerles algunos saludos y felicitaciones en el chat. Comentan que gracias a la conservación de los materiales se revelan y aclaran mucha información importante para el acercamiento a estas obras y les felicitan por el trabajo. Es Yolanda Santaella. También Cristina Noguera les felicita por el extraordinario trabajo, igual. Y ahorita en lo que vamos recibiendo un poco las preguntas de nuestros participantes que nos acompañan el día de hoy, me encantaría preguntarles a ustedes cómo esta interacción, bueno, esta búsqueda en los archivos, ¿no? De las propias fotografías fue llevando a un nivel de información, ¿no? Que después se va afinando con el trabajo en el laboratorio. A partir de esto, las nuevas, digamos, perspectivas en términos de exposición, por ejemplo, o de exhibición de este elemento, ¿qué cambia? ¿Qué cambia en su discurso o qué cambia con lo que hasta ahorita llevan, ¿no? Bueno, no sé si respondo yo en la parte, digamos, de la parte histórica y artística, digamos. Bueno, definitivamente es reconocer que se trata de una pintura de la cual desconocemos al autor, por lo cual que quede ya registrado tal cual, y cuando se exhiba precisamente se diga que es un autor del novohispano, y también la fecha, ¿no? Yo creo que sí podemos, por todo lo que hemos estado platicando con otros expertos y todo, estar de acuerdo en que es una obra del siglo XVIII, seguramente de la segunda mitad del siglo XVIII, que además concuerda con
el crecimiento del criollismo, es decir, de la identidad propia que se defiende de los novohispanos ante el imperio y que además va a tener pues las consecuencias que conocemos con la independencia. Pero bueno, es un momento como clave, se están editando las historias de Clavijero, en fin, de muchos otros autores, estudios pues primarios, pero sí sobre la arqueología, sobre la edición de algunas historias antiguas, sobre todo del siglo XVI, aún sin mucho material quedará en los archivos hasta el siglo XIX, precisamente Icaz Balzeta, que también se mencionaba en la presentación anterior, fue uno de los editores de materiales. Entonces, bueno, en esa parte creo que será importante la información que se dé a los visitantes o a los espectadores. No sé realmente cómo se podría, y creo que sería interesante hacer una exposición en la que se hablara de las intervenciones y que precisamente, bueno, pues creo que sería interesante escuchar a Armando o a alguno de ellos. Hola, hola. Lo siento, se nos fue el internet. Y perdí un poco el hilo de la pregunta. Pero respecto a lo que mencionas, pues sí existiría información, de hecho, desde el archivo, cómo ha sido modificada esta obra, ¿no? Por ejemplo, yo lo que decía de la intervención desde factura, del cual se quitaron los edificios, pues es algo que se respetó, por ejemplo, en la última intervención, ¿no? Cuando hicieron el proceso de limpieza, bueno, no lo consideraron, eso lo vieron como parte del original y no se cambió, no se quitó, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la obra ha tenido o tiene muchos cambios que han obedecido a los criterios de intervención y pues desde factura, ¿no? Hay algo interesante. Digo, la estrella de esta obra que vendría siendo el islote, pues desafortunadamente es la zona más perdida por cómo estaba el lienzo, ¿no? Ese lienzo parece haber sido doblado en 4 y precisamente ahí es donde se concentra la mayor pérdida de material o de capa pictórica. Sin embargo, se puede leer perfectamente que ahí estaba el islote, ¿no? Y con la información de las fotografías que había de la intervención o de la posible intervención de los 20, pues en realidad hay muchas cosas que se pueden contar. De hecho, yo me atrevería a decir que, digo, esto dependerá tal vez más de Elia Botello, pero ya se percibe el deterioro o el cambio de lo original con la intervención, ¿no? Entonces, a lo mejor un nuevo proceso de restitución cromática valga la pena, digo, pero eso yo no lo decidí, ¿no? Muy bien, sí, de acuerdo. Sí, en términos de intervención, la obra tiene mucho que decir, ¿no? Y bueno, ustedes han transmitido parte de este mensaje, la propia datación, que es posible también, esta relación entre las representaciones, ¿no? Del águila, de los elementos centrales, ¿no? Sí, desde el punto de vista de conservación, ¿no? Como restauradora, lo interesante que es cómo van cambiando nuestras perspectivas sobre la manera de abordar un lienzo, ¿no? Un lienzo de esta naturaleza, los límites o no de los tratamientos, ¿no? Que podríamos ir aplicando y cómo esto, pues sí, vamos siendo parte de esa narración que se suma todo a la hora que se presenta
la pintura, ¿no? Ante el visitante, por ejemplo, en este caso. Me pareció muy interesante también cómo este trabajo, la información que se va rescatando desde las fichas de archivo, los datos que están atrás de las fotografías, ¿no? La parte de la información documental, que no siempre va a venir de un informe como tal, ¿no? Tal vez no fue rastreable un informe del propio CAMA en la coordinación, más bien sus notas o su trabajo directo a través de las imágenes, ¿no? También esto, pues la importancia de vincular los acervos y de los datos, los metadatos tan ricos en estos mismos acervos, ¿no? Hay estos elementos centrales para la investigación. Muy bien, no sé si ustedes quisieran añadir alguna reflexión final ahorita para cerrar nuestra sesión, ya estamos casi en tiempo. Pues mira, yo sí vincularía precisamente los momentos de intervención o estos dos momentos que hemos detectado de intervención de la pieza con perspectivas precisamente culturales y políticas, en cierta manera, de cómo afrontar esto, el tema, y sobre todo un tema central para el país, como sería la fundación de la capital, ¿no? Por decirlo así, muy someramente. Es decir, se involucran valores que van a ser, sustentan los discursos nacionales, ¿no? En sus diferentes variantes. Es decir, por un lado, a lo mejor había que pensar en esta recuperación que hace Enciso de el águila con la serpiente, en el que reúne materiales y figuras prehispánicas con una visión también católica en un momento que podría ser totalmente ajeno a esto, pero bueno, la serpiente siempre se ha pensado como la representación del mal, y entonces la destrucción del mal, digamos, que reinaba antes de la conquista, por decirlo en términos muy pobres, ¿no? Entonces, lo interesante también es pensar por qué se hizo esta obra. No es una pintura de un tamaño que sea como para una... Tiene que ser una institución, tiene que ser alguien muy importante para haber hecho una obra de estas dimensiones, que seguramente fue más grande, porque eso casi no lo tocamos, pero sí la pintura está recortada. Entonces, ¿por qué surge? ¿De dónde surge? Sí, podemos ligarlo obviamente al criollismo, pero ¿para qué tipo de institución? ¿Con qué finalidad? Hacer además hay una zona que alude a las construcciones europeizantes, digamos, que es la que está iluminada, la que tiene la luz del amanecer, y una zona que todavía está medio en sombra, que es la zona mexicana, digamos. Entonces, bueno, todos estos elementos creo que sí son bien interesantes de la lectura que se puede hacer de la obra, y que, bueno, ojalá también en algún momento se pudiera hacer una exposición que mostrara estas etapas, ¿no? Que puede ser virtual también. Sí, totalmente de acuerdo. Hay mucha riqueza ahí y muchos temas en los cuales vale la pena profundizar, ¿no? De toda esta ideología detrás de lo que va pasando en los diferentes momentos, ¿no? Muy bien. Y Armando, adelante. Yo, no, híjole, pues no, realmente ya no tendría más que agregar. Digo, evidentemente es una obra muy rica que vamos, creo que desde el laboratorio y en general nos gusta asumir este tipo de retos, no algo que parecía ser muy fácil, pues realmente no lo es, y nos enfrenta un poco a cuestionarnos desde la metodología de análisis, ¿no? O sea, aquí tendrían, por ejemplo, nosotros tuvimos que hacer discernir las zonas, digo, que nos ayudó la reflectografía para hacer el análisis de la fluorescencia de rayos X, de decir, a ver, ¿por qué no salen estos elementos? ¿En qué zona de la pintura estamos analizando? Entonces ya empezamos a hacer la división de los puntos en zonas con resane, zonas sin resane. Entonces empezamos a construir la información
porque era necesario hacer ese análisis, ¿no? O sea, desde cuando tratas de analizarlo en bruto, pues evidentemente no llegas a ningún lado porque toda la información está mezclada. Entonces es necesario empezar a, bueno, de manera general, pues primero se hace por color, pero entonces ya no pero unos colores te dan unos elementos y otros otros. Entonces siempre es estar buscando los porqués. Y entonces, pues sí, eso es muy rico y esta obra en particular que tiene una historia que ha sido o puede ser evidenciada también con los análisis materiales, pues creo que pues sí se me antoja también una pequeña exposición, ¿no? Como dice, aunque sea virtual. Sí, de acuerdo. De acuerdo, una pregunta que lleva a otra pregunta y va siendo una cadena de información. Daniel, adelante. Esperamos un poquito a ver si... Creo que tienen ahí un poquito de dificultad con la conexión, ¿no? Pero lo esperamos. Mientras les transmito las felicitaciones de Guillermo Rodríguez y de Mari Carmen Castro por su trabajo y por toda la investigación que hay detrás, ¿no? Con Daniel. Cristina Noguera comenta que esperamos podamos en un futuro poder discutir sobre su intervención. Estoy de acuerdo, Titina, sería otro tema bastante interesante para complementar estas reflexiones, ¿no? Adelante, Daniel. Hola, buenos días a todos. Sí, pues sin duda alguna esta obra pues, se antoja para seguirla analizando y como dice Cristina, ¿no? Seguir involucrándonos más en el estudio, porque algo que no hemos hecho, por ejemplo, es el análisis de la técnica, ¿no? Dado que el estado de conservación está muy bien y que la obra se trajo únicamente para análisis no invasivos sino destructivos, pues no nos permitieron hacer la toma de muestras. Pero también desde el punto de vista de laboratorio nos quedamos con esa idea de, bueno, ok, ya analizamos los materiales, tenemos materiales posiblemente de factura, que son materiales muy caros, el arsénico, ¿no? El oro pimiente, el índigo. El uso de índigo es muy interesante al no encontrar malaquita, por ejemplo, los verdes, el uso de índigo y la mezcla con oro pimiente, pues enriquecería aún más este discurso de el para qué, cómo fue concebida la obra, ¿no? Y que sin duda alguna deja de ser una obra aislada de decir somera así simple, sino que al contrario, es una obra que tanto materialmente habla también de una importancia en su hacer. Sí, por supuesto, la selección de los materiales, ¿verdad? De dónde venía, ¿no? A qué intención corresponde, ¿no? Su factura. Son más preguntas que podrían irse un poco respondiendo en la medida de lo posible a través de futuros resultados de investigaciones, ¿no? En ese sentido les pregunto, ¿qué sigue en cuanto al proyecto de investigación? ¿Hasta dónde tienen ustedes pensado llegar con este caso, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que esto más bien les correspondería precisamente al laboratorio. Digamos que yo como investigación ya de fuentes y en fin, sí todavía tengo que revisar algunos grabados que me fueron sugeridos, en fin, hay otra serie de fuentes y quizá volver a hablar con algunos otros colegas, pero digamos que es una obra en proceso que, bueno, en algún momento quizá pueda llegarse a conclusiones como más certeras desde el punto de vista de la iconografía. Creo que la parte del análisis y todo lo que se ha estado mencionando es importante. Elia Botello, que es la jefa de restauración en el Museo Nacional de Historia, está interesada en el tema, pero bueno, como todos sabemos, siempre hay muchas obras que están esperando intervención. En fin, y la obra en cierta manera podemos decir que está estable. Sería maravilloso que la pudieran seguir haciendo los estudios que mencionaban, ¿no?
No sé qué piensen los del laboratorio. Pues sí, evidentemente nos encantaría poder retomar este estudio. O sea, creo que si hay algo que nos gusta es siempre regresar a la obra, porque una vez que la observas y la estudias, pues regresas con nuevas preguntas, ¿no? Siempre regresas con nuevas preguntas. Entonces, creo que es algo que tendríamos que acordar a lo mejor en los grupos de trabajo, ¿no? O sea, siempre tener la posibilidad de regresar a la obra, porque las preguntas siempre van a estar presentes, ¿no? A veces se inicia con una intención para resolver alguna pregunta y se resuelve en el camino, pero en el camino sale otra, ¿no? Que, que no deja de ser importante y siempre es interesante. Entonces, pues sí, yo creo que, digo, desde el laboratorio, pues nos encantaría regresar a la obra. Ya la vemos con otros ojos, tal vez, como decía, en los diferentes estudios, ya tenemos otras preguntas, ya haríamos, por ejemplo, la comparación o sea, ya estaríamos buscando la comparación de la calidad pictórica, ¿no? O sea, ya estaríamos buscando eso. También estaríamos buscando las diferencias microscópicas de superficie de las zonas que podríamos considerar originales con donde se encuentran los rezanes. Estaríamos buscando, o sea, si se pudiera hacer una toma de muestras, como menciona Daniel, pues ver esta combinación o este uso de índigo en los verdes, que seguramente también está en los azules, o sea, en todo lo que viene siendo el lago, o sea, ya tendríamos otro tipo de preguntas que quisiéramos resolver, ¿no? Entonces, pues sí, por ahí. Excelente, pues enhorabuena y felicidades por todo este trabajo y esperemos en un futuro estar comentando sobre nuevos pasos o nuevas maneras de mostrar la obra o conclusiones, ¿no? De todo lo que tienen adelante. Pues les agradecemos mucho a todos nuestros ponentes del día de hoy, Mari Carmen, Rosa, Perla, Armando, Daniel, por su generosidad y por compartirnos estas experiencias que siempre nos enriquecen a todos. Titina comenta que actualmente las reintegraciones se consideran muy fuera de tono, el barniz muy oxidado y sus dimensiones alteradas, posiblemente no sabemos qué esconde el marco en los cantos y que, bueno, una nueva intervención sería recomendable. Muy bien, y seguramente una nueva intervención nos llevará a más detalles, ¿verdad? De investigación. Genial. Muy bien, pues les agradezco muchísimo, igual que a todos a quienes nos acompañan en este foro. Les recuerdo que todas estas presentaciones quedan guardadas en nuestro canal de YouTube, Conservación INA Conferencias, y también que pueden consultar nuestra programación en la página web conservacion.ina.gov.mx para futuras ediciones de este foro. Pues nos despedimos. Excelente fin de semana a todos y muchas gracias. Gobierno de México.